La naturaleza para mí es un lugar de observación, tanto donde investigo los fenómenos de la naturaleza, que luego después se reflejan en mi trabajo, también un lugar de representaciones simbólicas y entonces donde lo personal, donde lo que a cada individuo le supone, de alguna manera se refleja, ¿no? Por ejemplo, pues el lado inconsciente, como en esta exposición en torno a la naturaleza, que puede representar el bosque como tal, ¿no? Un lugar que puede ser temido o habitado o consagrado a los dioses, o como simboliza Jung en sus investigaciones. Entonces, para mí la naturaleza supone estas dos vías, un lugar de reflexión en torno al ser humano y también un lugar donde los procesos artísticos para mí cobran vida.